Para el diseño de secciones rectangulares de columnas de concreto reforzado, la construcción de diagramas de interacción mediante hojas de cálculo se puede llevar a cabo de forma rápida y precisa. Le damos la bienvenida al canal y en esta ocasión trataremos el tema de la construcción de diagramas de interacción para columnas de sección rectangular o cuadrada de concreto reforzado de acuerdo a las disposiciones del reglamento ASI. Puede tomar nota de los elementos de diseño que se explican de forma secuencial. Al final de la teoría se tratarán unos ejemplos de diagramas de interacción con plantillas de cálculo. Quédese hasta el final de este video, le estaremos ofreciendo estas plantillas y la teoría gratuitamente. Comenzamos. Para la construcción de estos diagramas, en el contenido de esta lección, se exponen los puntos necesarios para el planteamiento de elementos que componen la construcción de diagramas de interacción. Otras referencias a elementos relacionados con columnas de concreto reforzado puede buscarlos en este canal. Un diagrama de interacción es una representación gráfica en un diagrama cartesiano de puntos con valores de momento en las abscisas y carga axial en las ordenadas. Un diagrama es una curva específica de una determinada sección de columna con un número determinado y arreglo de varillas, resistencia a compresión del concreto, geometría y dimensiones de tal sección. La interpretación práctica de un diagrama de interacción es que trate de cumplir con una carga MU, PU, momento último, carga axial última, solicitante de una estructura, y para ello, esta carga deberá estar dentro del límite del contorno del diagrama φmn, φpn. Si no resulta de este modo, se deberá proponer otra sección de columna cuyo diagrama de interacción sea el adecuado. Se debe notar que a diferencia de una sección de viga de concreto reforzado en flexión, esta se diseña directamente para las solicitaciones de carga que toman un único valor solicitante de momento en este caso. Sin embargo, este tipo de instrucciones de diseño no es exactamente igual para columnas, puesto que existen más condiciones de falla aceptadas para estas, que pueden abrir más el abanico de combinaciones φmn, φpn para cumplir el requisito solicitante. El arreglo del armado regular, estribos, se distingue para columnas de sección rectangular o cuadrada, que si bien cerca del 95% de las columnas de edificios en regiones no sísmicas son columnas de estribos. El armado dicoidal o espiral es contemplado para columnas en regiones sísmicas debido a que posee una alta ductilidad al momento de falla. El armado helicoidal no es práctico por la dificultad de su colocación en secciones rectangulares o cuadradas, por lo que en esta presentación se contempla solamente el armado regular o estribos para el tipo de sección rectangular o cuadrada que contemplaremos. Para construir un diagrama de interacción es necesario un análisis de la sección para determinar deformaciones y fuerzas en la simbiosis concreto-acero. Una flexión axial, simétrica o uniaxial facilita el cálculo principalmente porque se conserva una geometría uniforme de la sección de concreto y acero. Por otro lado, una flexión asimétrica o biaxial hace más complejo el cálculo de los puntos del diagrama de interacción porque no se guarda la simetría en la geometría de la sección del concreto y acero. En esta presentación no trataremos columnas bajo carga, flexión asimétrica o biaxial para columnas de sección rectangular o cuadrada. En este canal puede encontrar
un video acerca de la construcción de diagramas de interacción bajo carga y flexión asimétrica o biaxial. Podemos notar aquí que cuando el eje de flexión es ortogonal, la sección rectangular o cuadrada guarda la simetría de áreas y alineación de varillas y decimos que se encuentran bajo carga y flexión simétrica o axial. Observe que la geometría de un diagrama por la sucesión de puntos es la deformación impuesta a la sección de columna en varios valores que van desde una compresión axial pura hasta una determinada deformación por tensión en el acero. A continuación, debe seguir estos pasos para determinar punto por punto la construcción del diagrama. Tenga en cuenta que los valores últimos de MU, PU son en realidad las cargas solicitantes, resultado del análisis estructural que se utilizan aquí para fines comparativos del diagrama de interacción, que contiene valores φmn, φpn, que son cargas nominales propias de la sección de columna. La cantidad máxima de acero que se debe colocar en la sección es de hasta 8%. Sin embargo, valores de hasta 3% son más prácticos. Para determinar la sección preliminar, o la sección rectangular o cuadrada, estas ecuaciones tienden a ser conservadoras, dado que minimizan el valor del momento por flexión. La ecuación del área de prueba es solo un referente para comenzar a encontrar una sección de columna adecuada de acuerdo a su respectivo diagrama de interacción. Algunos datos auxiliares usados aquí son necesarios para las formulaciones adecuadas en la construcción de diagramas. Estos datos surgen a partir de la geometría y dimensiones de sección y acomodo de varillas. Tome en cuenta el recubrimiento de las varillas longitudinales en la sección. Tal recubrimiento es para proteger a la misma de elementos externos que provoquen corrosión o acorten la durabilidad de la estructura. En su sección de columna, para la construcción del diagrama, deberá escoger un número y diámetro de varillas y estribos en la misma. Además, tome en cuenta algunos cálculos de distancias dimensionales desde el centro de varillas hasta el paño de algún lado de la columna. Identifique las capas de varilla en la sección de su columna. Una capa es una línea horizontal imaginaria en la que coinciden desde una hasta varias varillas. A partir de esas líneas o capas se habrán de determinar los peraltes efectivos de I. En la columna de sección rectangular o cuadrada propuesta se habrán de definir la posición de DI del acero de refuerzo y el área de la sección que compone el bloque de compresiones del concreto. A partir del cálculo de deformación en la varilla en la capa 1, se comienza a crear un punto φmn, φpn del diagrama. En la capa 1 se propone un valor apropiado de z veces la deformación de fluencia de la varilla. Después se habrán de calcular los esfuerzos correspondientes del acero y el concreto. Posteriormente, se habrán de calcular las fuerzas en el concreto y las capas de acero existentes en la sección. Beta 1 está en función de la resistencia del concreto de la sección de columna propuesta. Note que para determinar las cargas Mn, Pn, se toma en cuenta la contribución de capas del acero y el baricentro del bloque de compresión del concreto. Para el momento se incluye el brazo de palanca de las capas de varillas y el baricentro del concreto respecto al centroide de la sección de columna. La sumatoria de fuerzas del concreto y acero se llevará a cabo algebraicamente.
La resistencia axial en la contribución del concreto y acero normalmente no se alcanza en una estructura porque casi siempre estarán presentes momentos accidentales que conducen a la reducción de la capacidad de carga axial. Tales momentos o excentricidades se pueden originar debido a los momentos desbalanceados de las vigas, desalineamiento de columnas, compactación no uniforme del concreto o desalineamiento del armado lateral. Por ello, el diagrama de interacción es cortado a cierta altura por el valor de la carga axial máxima. El factor de reducción de resistencia se aplica a los valores Pn, Mn calculados previamente. Hasta aquí, con aquel valor de deformación propuesta para la capa 1 de la sección, se determina el valor del punto del diagrama φmn, φpn. Para otro punto, será necesario proponer otro valor de deformación en la capa 1 de la sección. Para el cálculo de cada punto del diagrama, el proceso resulta muy laborioso. Por último, una valoración del diagrama frente a la carga solicitante MU, PU se realiza frente al diagrama. La posición del punto MU, PU dentro del contorno del diagrama indica que la sección de columna es adecuada y en caso contrario, esto es, fuera del contorno, significa que la sección no es adecuada y deberá de proponerse otra sección de columna y construir su respectivo diagrama. De acuerdo al ejemplo de diseño de una sección de columna rectangular en flexión simétrica, de acuerdo a un resultado del análisis estructural de una columna, en este caso la columna B, resulta con una carga axial última de 2000 kN y un momento último de 200 kN/m. Vamos a seleccionar una sección de columna adecuada con su diagrama de interacción correspondiente. El diagrama de interacción nos va a decir si es adecuada la columna que estamos proponiendo. Nos propone una sección rectangular de esa columna de 3 capas de acero. No estará expuesta a la acción del clima. Esto requiere o va a ser un recubrimiento de 40 milímetros según las tablas de la teoría. Tenemos una resistencia a compresión de 30 Newton milímetro cuadrado y una afluencia del acero de 420 Newton sobre milímetro cuadrado. Nos recomiendan o nos piden un índice de acero más o menos del 2.5% de las varillas y considerar estribos de esa sección de 13 milímetros de diámetro. Podemos ir aquí a las hojas de cálculo. Tenemos 3 pestañas. Cada una de las pestañas se distingue por el número de capas. Aquí tenemos 4 capas de varillas. En esta otra pestaña tendríamos 3 capas de varillas. Podemos trabajar en la sección con 3 capas de varillas y esta nos ofrece 2 capas de varillas. Para nuestro caso, cada una de estas pestañas, vamos a la de 3 capas, contiene los siguientes cálculos. Vamos a mostrar aquí las demás columnas. Todos son datos referentes a la construcción de diagramas de interacción. Tenemos la resistencia a compresión, la afluencia, el módulo del acero, las dimensiones que tenemos aquí en la parte izquierda, lo que es la altura o el peralte total, la base, el área total de la sección, los peraltes de I, en este caso de 1, de 2 y de 3 respectivos, el área de acero 1, 2 y 3 respectivas, el área de acero total, y esta columna en amarillo es Z, nos indica el valor de referencia respecto a la deformación de 2 milésimas. Es un factor de multiplicación. Cada una de estos renglones, estas filas, va a ser un punto que compone el diagrama. Tenemos la carga nominal máxima, tenemos el eje neutro, las deformaciones de cada una de esas capas, el esfuerzo correspondiente de las varillas de acero FS1, FS2 y FS3, tenemos la altura del bloque de compresiones, tenemos la compresión del concreto, la fuerza de compresión del concreto,
las fuerzas respectivas de las varillas, la carga nominal, Pn, y el momento nominal, Mn. Para ajustar o sacar, determinar el valor del phi, necesitamos lo que es la carga balanceada y PA. En este caso, los valores de phi hacen su reducción de acuerdo a estos elementos, ¿sí? Y por último tenemos lo que nos interesa, que son las coordenadas que van a formar el diagrama de interacción phi mn y phi pn. Vamos a retraer estas columnas de nuevo. Vamos a trabajar entonces con los datos que nos pide el problema. Recordemos que traemos una carga de 2000 kilonewtons y un momento último de 200 kilonewton metro. Aquí entonces vamos a empezar con la sección. Recordar que nos piden 3 capas. El F'C como dato nos piden 30 newtons sobre milímetro cuadrado. Tenemos el 420 del acero. Las celdas en amarillo son las que nos dan permiso para alimentar datos. Las celdas en azul se componen de resultados y texto. No debemos de intervenir en ellas, ¿no? Solamente las celdas en color amarillo. Podemos proponer un diámetro de varilla de 25 milímetros para esa sección, y como son 3 capas, podemos colocar 3 varillas en la capa 1, de la capa 1, 2 varillas en la capa 2 y otra vez 3 varillas en la capa 3. El diámetro de estribo serían 13 milímetros. Podemos empezar con una columna cuadrada. Nos han pedido rectangular. Vamos a ver, dice que una columna cuadrada de 40 por 40 centímetros. El recubrimiento, de acuerdo al problema, no estará expuesta la estructura al clima, por lo que podemos darle un recubrimiento de 40 milímetros al acero de refuerzo. Tenemos resultados de lo que vienen siendo los peraltes efectivos de 1, 2 y de 3, las áreas de acero que ya hemos comentado en la parte derecha. Y tenemos un aproximado de, bueno, en este caso, el Rho total, el porcentaje de acero total, o el índice de acero total, aproximándose al 2.5. El problema nos pide más o menos un 2.5. Entonces, estamos cumpliendo con ello. Vamos a ver qué sucede con el diagrama. Ya lo he construido con esos datos. Aproximamos entonces, formamos un punto nosotros con la carga de 2000. Aquí está en esta línea, 2000 contra 200. Donde estoy poniendo mi cursor corresponde mi PU, MU y PU. Recordemos que traemos 2000 de PU y 200 de MU. Fíjense que al compararlos con phi PN, phi MN, está un poquito fuera del contorno de la curva, por lo que esa sección no nos funciona. Podemos seguir entonces haciéndolo, moviendo los resultados. Podemos poner 450 como altura. Vamos a buscar a ubicar el 2000 contra 200, que es lo que nos pide, y fíjese que aquí ya nos está cumpliendo, estamos dentro del contorno del diagrama. Entonces esta sección cumpliría, que tenemos ahorita en este momento de 450 por 400, ya nos viene cumpliendo. Vamos a refinar el cálculo. Solamente aquí podemos poner 500 por 300. Ya construido el diagrama y podemos colocar el punto aquí. Aquí estamos un poquito más cerca del contorno. Entre más cerca estemos, se optimiza la sección de viga, de columna. Entre más lejos estaremos, significa que la sección estaría muy sobrada, ¿sí? Recuerda entonces que el punto MUPU no puede quedar por fuera del contorno, nos estaría indicando que no es adecuada la sección. Con ello entonces podemos dejar con estos datos, con 500 de peralte o de altura contra 300 de base, podemos dejar nuestra sección de columna, que va a tener varillas, en este caso 8 varillas de 1 pulgada y un recubrimiento de 40 milímetros y un estribo de 13, como lo hemos puesto en el problema. Al final, si nos quedamos con esta sección, el Rho total sería 2.6, es muy aproximado al 2.5% que nos pedían de recomendación.
Con ello entonces terminaríamos este ejemplo de diseño. Le presentamos lo que viene siendo la solución de este problema. La columna al final quedó con estas dimensiones de 500 por 300. Aquí tienen los peraltes efectivos de 1, de 2 y de 3. Tiene el recubrimiento. Tenemos el estribo de 13 milímetros y habíamos comentado que son 8 varillas de 1 pulgada o 25 milímetros repartidas desde la capa 1 con 3, capa 2 con 2 y la capa 3 con 3. Tenemos a la derecha el diagrama de interacción resultante por medio de las plantillas. Aquí hemos ubicado el punto de la carga de momento último y carga axial últimas. Aquí tenemos el punto y quedamos por debajo del diagrama de interacción. Entonces con esto estamos cumpliendo en este ejemplo. Con esto terminamos la parte de la teoría y este ejemplo. Si tiene algún comentario, déjenoslo en la caja de comentarios de este video. Le agradecemos mucho su atención y hasta la próxima.